transición en la que están de la vida de adolescente a la vida adulta. O sea, es súper importante que empiecen a pensar bien en su futuro y que ustedes se pregunten, ¿qué me veo yo haciendo en 6 años más? ¿Qué creo yo que voy a estar haciendo en 6 años más? ¿Voy a estar estudiando todavía? ¿Voy a estar trabajando? ¿Voy a estar en nada, viviendo en la casa de mis papás? Ustedes tienen que empezar a cuestionarse el futuro que se les viene. No solamente porque recuerden siempre, la PTU, la prueba de transición, es un medio, no es un fin. La vida no se acaba con la prueba de transición. La prueba de transición les va a servir para acceder a lo que ustedes desean, pero no es de vida o muerte. Se puede dar después, pueden prepararla mejor, pueden ustedes ahí ir también viendo según sus intereses qué es lo que desean. Puede que algunos no quieran ser profesionales, puede que algunos no quieran ser técnicos, que quieran trabajar de otra forma. Todas esas decisiones van a impactar por el resto de su vida. Por eso tienen que tener mucho ojo. Yo sé que tienen entre 17, 18 años en estos momentos. Y es difícil en esa época pensar que uno va a ser. Ahí yo les comparto mi experiencia personal. Yo estudié licenciatura en Historia cuando salí del colegio. Y me titulé con 21 años de la licenciatura en Historia. Y trabajé mucho tiempo como historiador. Y llegó un momento en que ya no me llamó más la atención, se me fue cerrando el campo laboral, no estaba conforme, y recién a los 30 años estudié pedagogía. Y estudié pedagogía, me gané una beca, y ahí entré a todo este mundo de los colegios y todo, pero ya más viejo, y jamás me imaginé cuando tenía 17, 18, o cuando tenía 23, 24, jamás me imaginé que iba a ser profe. Pero las condiciones personales fueron llevando hacia eso. ¿Y cómo me fueron llevando hacia eso? Un poquito a lo que vamos a ver ahora, que es esto del mercado del trabajo. Es decir, ¿a qué me enfrento yo? Más allá de la legislación laboral, de los derechos laborales, ¿a qué me enfrento yo en un país como Chile? Así que, como objetivo hoy día es reconocer cómo funciona el mercado del trabajo actualmente en las consideraciones principales, obviamente. Así que vamos viendo. Por ejemplo, las actividades económicas se dividen en tres. Esto es mundial. Esto es una forma en economía, en las ciencias sociales, de dividir las actividades económicas. Son tres: la primaria, la secundaria y la terciaria. En la primaria es donde encontramos nosotros lo que tiene que ver con la extracción de recursos naturales. El sector primario son todas aquellas personas que elaboran, que trabajan en la pescadería, en la agricultura, en la ganadería, en la minería, es decir, aquellos que sacan el producto de la tierra, sacan el recurso natural. Esa es la actividad primaria, que es la que dominó al mundo por miles de años. Luego, a partir de la revolución industrial, como le he comentado en algunas clases, vienen las actividades secundarias, es decir, transformar los productos naturales, los productos de la tierra, transformarlos en bienes, transformarlos ya en un producto final para el consumo de las personas. Por lo tanto, el sector secundario es el que le llamamos el sector industrial, aquellos que trabajan en fábricas. Ese es el sector secundario. Y el terciario es el que domina en los países desarrollados o en vía de desarrollo, es decir, los países que eh, ofrecen muchos servicios. Ya no, ya no trabajo en el sector terciario tanto con las manos, trabajo más con la mente, por decirlo así de alguna manera. En el sector terciario es donde entra el comercio, por ejemplo, es donde entra el transporte, donde entra la educación,
donde entra la banca, los malls, los supermercados, etcétera, la salud, la educación. Ese es el sector terciario, es decir, el que ofrece servicios, no el que ofrece productos, no el que ofrece un bien. Así que, primario, extracción de recursos; secundario, producción a través de esos recursos de bienes; y el terciario, la producción de servicios, de entregar un servicio, y ahí es donde entran la gran mayoría de las actividades profesionales, en el sector terciario, perdón. ¿Y por qué es importante verlo? Porque en Chile, uno de los fenómenos que tiene el mercado laboral es que vamos directo al sector terciario. La gran mayoría, o sea, perdón, la mayoría, un 60% de la población chilena trabaja en el sector terciario, es decir, en actividades que tienen que ver con servicios, comercios, bancos, educación, salud, transporte, lo que yo recién les estaba comentando. Y cuando hablamos de terciarización, entonces hablamos de que el país va transformando hacia ese sector, al sector de servicios. Y la mayoría, entonces, de la población está trabajando en un sector que tiene que ver más bien con ofrecer un servicio que con ofrecer un bien, con ofrecer un producto. Así que eso es importante. Una segunda condición que tiene sus pros y sus contras del mercado laboral es lo que llamamos la flexibilización laboral. Súper importante también, chiquillos. Sobre todo ustedes cuando se vean enfrentados al mundo laboral. En poco tiempo, en pocos años, si ya están ahí. ¿Qué quiere decir la flexibilización? Hablamos de la legislación, ¿cierto? Hablamos del Código del Trabajo, hablamos de los contratos, de las responsabilidades del empleador y del empleado. La flexibilización lo que intenta es desregular el mercado laboral, es decir, ofrecerle, sobre todo al empleador, las herramientas para que pueda contratar más trabajadores sin las trabas que pueda significar un contrato. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que es súper importante. Que se trata, en el fondo, de disminuir un poco las obligaciones laborales del empleador para poder contratar y despedir más fácilmente a los trabajadores. Esto es una gran discusión económica, porque muchas veces pasa por sobre los derechos que hemos visto de los trabajadores. ¿De qué se trata la flexibilización? De que un empleador, por ejemplo, pueda contratar a una persona, pero sin pagar, al tener que despedirla, pagarle por los años de servicio que vino, o sin pagarle imposiciones. En el fondo es decir, contrato más gente va a tener trabajo, va a disminuir el desempleo, pero no me pongan tantas trabas. Los contratos, pero los contratos part-time, pero los contratos, como estamos viendo ahora, sobre todo este año con el tema del teletrabajo, etcétera. Flexibilizar el mercado laboral. ¿Cómo se flexibiliza? Lamentablemente, pasando a llevar derechos y la legislación laboral para que para el empleador sea más barato contratar trabajadores y al mismo tiempo trabajadores que están cesantes puedan encontrar trabajo. Es decir, tiene una parte positiva, que es que disminuye un poco el desempleo, pero tiene una parte negativa en que no se respetan aquellos derechos laborales que ya les expliqué yo, se habían ganado durante años, obviamente en el pasado. Así que la flexibilización laboral tiene su lado positivo y su lado negativo, y es súper compleja cuando uno entra al sistema de trabajo. Y el último gran, perdón, la última gran tendencia que tiene el mercado laboral chileno es la subcontratación, que también tiene que ver un poco con la flexibilización. ¿Qué es la subcontratación? Por ejemplo, lo que se ve en la fotografía. Ese guardia que se ve en la fotografía no está contratado por el Parque Arauco, por
por esto que se llama el mall, que es todo un centro de inversiones y que tiene sus dueños, etcétera, y que arrienda tiendas, y etcétera. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con seguridad o con limpieza, esas personas no trabajan para el Parque Arauco. Trabajan para una empresa de seguridad que le presta servicios al Parque Arauco. Por lo tanto, yo soy empleado de la empresa de seguridad, no del Parque Arauco. Y eso también genera, sobre todo en el campo de la minería, que es la que genera más recursos económicos en Chile, genera muchas diferencias entre los trabajadores de la minería. Porque no es lo mismo estar contratado por Codelco, donde yo soy considerado funcionario público, tengo todos los beneficios que ustedes pueden imaginarse, a ser un minero contratado por una empresa que le ofrece servicios a Codelco. Porque ahí no recibo todos los derechos, no recibo todos los bonos, no recibo los aguinaldos que se le dan a los otros trabajadores. Así que cuando ustedes vean un guardia, vean a una persona en el mall que hace aseo, que limpia, etcétera, esa persona no está trabajando contratada por el mall, está trabajando para una empresa que le presta servicio al mall, y eso hace que muchas veces sus derechos se vean también un poco pasados a llevar. Por ejemplo, si se quiere ir a una huelga, el problema va a ser de la empresa de seguridad y no va a ser de la gran empresa que lo tiene trabajando ahí. Es también todo un tema el de la subcontratación. Se ha tratado de mejorar la legislación en cuanto a que, si por ejemplo quiebra la empresa de seguridad, en el caso de la fotografía que estamos viendo, sea el mall el que asuma los costos de las deudas con el trabajador. Pero para eso hay que poner una denuncia en la inspección del trabajo, hay que ir a los tribunales laborales, existen varias trabas. Así que, más o menos, el mercado laboral chileno, en estos momentos entonces, para resumir, funciona en base a qué? A una terciarización, es decir, se toma mucha importancia y donde más empleo hay hoy en día es en la parte de los servicios. El tema de la flexibilidad, es decir, los empleadores buscan la manera de poder contratar y despedir mucho más fácil a los trabajadores, y la subcontratación, es decir, externalizar el trabajo que ofrece una empresa, una industria o en el campo de la minería, que también es donde más se da. Contratar a las personas pero a través de otra empresa, no directamente para no yo como empleador hacerme cargo de esa persona, sino que sea otra empresa la que se hace cargo. Así que eso también es súper importante. Aquí quería hablar un poquito también del capital humano. Olvídense de ese número 3 que está de más. En el capital humano es lo que la empresa invierte en su trabajador para poder capacitarlo. Y es súper importante también porque una empresa va perdiendo valor o va perdiendo actualización si es que sus trabajadores no están capacitados. Y ahí entran muchos programas que se ofrecen a nivel estatal, que tienen que ver con el CENSE, en que se capacita a los trabajadores. El capital humano es darle un valor agregado al trabajador. A eso se refiere el capital humano, a que yo a mi trabajador le respeto sus derechos, lo cuido, le pago el sueldo, pero además lo capacito para que lo que yo necesito como empresa realmente me sirva respecto a las funciones que él me está entregando. Así que también ahí entra un punto bien importante en el tema de la capacitación de los trabajadores. Y finalmente, chiquillos, y para cerrar un poquito la clase de hoy, respecto a la población, ¿cómo la dividimos dentro del mercado laboral? La dividimos entre población activa y población pasiva. ¿Quiénes son los activos? Ustedes ya son activos, pero todavía no. Son activos por el tema de edad, pero como están estudiando, no. Activos son los mayores de 15, que no están estudiando, y los menores de 65 años, que trabajan o buscan empleo. Esa es la población activa, entre 15 y 65, que trabaja o está buscando trabajo.
Y la pasiva son los menores de 15 años, los mayores de 65, porque ya están jubilados o porque son estudiantes o las dueñas de casa. No se considera como población activa desde el punto de vista laboral a las dueñas de casa porque no están buscando un trabajo remunerado. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de trabajos remunerados. Hoy en día estamos viviendo la crisis en cuanto al mercado laboral más grande en los últimos 38 años. Desde 1982 que no teníamos una crisis laboral como la que hoy en día se vive. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos con índices alrededor del 13-14% de cesantía, es decir, población que es considerada activa está sin trabajo. Un 13-14% más o menos. Pero a eso tenemos que sumarle la gente que por miedo a la pandemia no está saliendo a buscar trabajo y pasa a pasiva. Y si sumamos eso, más a la gente que se le suspendió el contrato por una ley que salió cuando partió la pandemia, estamos más o menos hablando de 2 millones de chilenos que en estos momentos están sin un trabajo, sin una remuneración. Eso suma más o menos el 23% de la población. Es decir, casi 1 de cada 4 chilenos con posibilidades de trabajar está sin trabajo. Eso es desde, como les digo, desde el año 82 que no teníamos esas cifras. Y para ir antes del año 82 tendríamos que llegar a los años 30, cuando fue la gran crisis económica mundial, la gran depresión de los años 30. O sea, estamos realmente en un momento muy difícil para encontrar trabajo y para que también se respeten estos derechos laborales. Por eso quizás ustedes ven que aumenta mucho el trabajo informal. Si en estos tiempos de pandemia han salido a la calle, se han subido un auto, una micro, han caminado, si han salido por alguna circunstancia que los obliga a salir de la casa, quizás han visto mucho más que antes vendedores ambulantes, limpiadores de vidrio en la esquina, gente que hace show por unas monedas con pelotitas, qué sé yo, en la esquina, en las ferias, si han ido a la feria, qué sé yo, van a ver que la parte de los coleros ha crecido mucho más. Eso es lo que se llama el trabajo informal. Y es cuando el mercado del trabajo no logra responder a esas necesidades. Y lamentablemente en estos momentos estamos en una etapa así, en una etapa donde el mercado formal, esto que yo les hablaba recién, de la tercerización, de la flexibilidad, de las capacitaciones, de la externalidad, ¿cierto? Ya no se está dando tanto como antes, sino que está sobrellevándose un periodo de de mucho trabajo informal. Y eso es grave para una economía, porque hay gente que, aparte de recibir un sueldo miserable, no tiene ningún derecho laboral, no tiene derecho a licencia médica ni a jubilación, no paga impuestos, etcétera. Por lo tanto, es un problema grave para la economía y nos va a costar mucho salir de este tema una vez pasada la pandemia. Y para finalizar hoy día, simplemente, los trabajadores se dividen en dos, principalmente, los remunerados y los no remunerados. Dentro de los remunerados, todos los que reciben un sueldo por el servicio o trabajo que prestan. Los no remunerados tienen que ver mucho con el tema de los voluntariados. Hay mucho voluntariado en Chile. El ejemplo máximo de voluntariado son los bomberos, que no reciben sueldo por la labor y el servicio que prestan a la comunidad. Y dentro de los trabajadores remunerados están los dependientes, que son los que tienen contrato de trabajo, que hemos visto, los que tienen un contrato, y también están los de planta o indefinidos, es decir, aquellos que están regulados por el mercado la legislación laboral. Esos son los dependientes, que tienen un contrato. Y los otros son los independientes, es decir, lo que llamamos en Chile los que boletean, los que hacen una boleta de servicio, los que prestan un servicio de manera independiente sin estar regulados por un contrato
de trabajo. Y ahí es que son los que se les retiene el 10%, los que ahora hace un par de años solamente se les está obligando también a cotizar para que tengan jubilación. El trabajador independiente nunca había cotizado antes, por lo tanto no tenía derecho a jubilación y tampoco tiene derecho a tener FONASA, a tener ISAPRE, a no ser que se la pague él de manera voluntaria. El trabajador independiente también siempre cae dentro de una categoría que queda un poco abandonado. Así que, chiquillos, como les decía recién, tengo que dejarlos ahora, llegamos hasta acá, vamos a partir el lunes, ustedes saben, partimos el segundo semestre. Yo les voy a mandar correos electrónicos esta semana con sus notas así marcadas. La nota 1 por los trabajos, nota 2 pruebas por Word, nota 3 y nota 4 pruebas de webclass. Yo se las mando y ahí ustedes me responden, profe, pero ¿por qué un 5? Pero profe, ¿por qué eso? Pero profe, y ahí vamos trabajando respecto a eso, para que partamos el lunes, el segundo semestre, con su nota clarita en historia y veamos quiénes me deben todavía algunas cosas. Así que chiquillos, abrazo gigante, tengo que correr ahora, que les vaya muy bien y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, profe, que le vaya bien. Igual, gracias, chao, chao.